Saludo a cada uno de ustedes en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí para poder alabarle, glorificarle y oír su palabra, para que por medio de ella podamos caminar en esta jornada que hemos emprendido. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Me das mi pañuelo de abril, mi handkerchief, mi paño. Abran sus Biblias a Romanos capítulo 8, verso 29. Gracias. Allí es donde me quedé esta mañana. En vez de leer las escrituras de nuevo, las que ya he leído, voy a leer solamente la escritura en donde estaba esta mañana cuando terminé. Romanos 8, 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a orar a Dios. Padre, de nuevo, Señor, te damos gracias al leer esta tu palabra y al continuar sobre la enseñanza de esta mañana, sobre la adopción. Te rogamos que nos ayudes a leer las escrituras o los versos de la escritura y así podamos ser saciados, Señor, en lugares celestiales. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. El tema que llevamos es el sexto mensaje que llevamos sobre adopción. Voy a hablar 1 hora en esta tarde, el máximo. Y he leído aquí la escritura en la cual estaba esta mañana cuando terminé, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la causa por la cual nos predestinó. Usted y yo creemos que somos predestinados para llegar a ser la imagen de su Hijo. Vamos a regresar al libro de Génesis, que es el libro simiente, capítulo 1, verso 26. Recordando una cosa, que vamos siguiendo el tema adopción. Sinceramente creo yo que cada uno de nosotros deseamos ser adoptados. Ya hemos visto cómo es necesario obedecer la palabra, los mandamientos de Dios, hacer lo que Él dice, y si acaso hacemos eso, un día vamos a ser adoptados. De manera que vamos a leer capítulo 1 de Génesis, verso 26. Dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad,
y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En primer lugar, voy a escribir aquí en la pizarra 3 cosas distintas concerniente al hombre. Porque si nos fijamos aquí, el profeta nos dijo, y la Biblia lo confirma, que Dios es espíritu, y cuando Dios crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios, este fue el hombre espiritual. De manera que cuando Dios le dijo, multiplicad y henchid la tierra, Dios le dijo al hombre espiritual y no al hombre carnal. Fíjate, lo vuelvo a repetir. Cuando Dios le dijo aquí al hombre, multiplicad y henchid la tierra, Dios le dijo esto al hombre espiritual y no al hombre carnal. Y si acaso nos fijamos nosotros, ¿cómo es que nos habla la Escritura? Podemos entender lo que el profeta nos dice a través de los mensajes. En primer lugar, Dios crió. Luego, después al hombre. Después que Dios crió, Dios lo formó. Y luego, después de que formó al hombre, entonces de una costilla de él, Dios hizo. Y son cosas distintas una de la otra. Lo que me movió a mí al entrar a esto para la adopción es este escrito que me regaló el hermano Romero, aunque ya me había regalado uno hace como 2 años o 1 año y medio, pero no me había fijado o no lo había leído. Y en este escrito, es un escrito de 15 páginas que escribe Joseph Gutiérrez, el muchacho de Denver, Colorado, que aparentemente refuta el mensaje del profeta. Y la primera parte de su escrito está refutando la doctrina de la simiente de la serpiente. Y está hablando en la página 4, y dice él que estuvo platicando con un pastor de Tucson, y que cuando estuvo él platicando con él, se le hizo la pregunta, y esta es la pregunta que se le hizo a José Gutiérrez: ¿dónde dice la Biblia que Dios le dijo a Adán que tuviera sexo con su esposa? Dice él, mi respuesta fue en Génesis 1:28. Ahora fíjense ustedes, porque usted mismo se va a degollar, Me dijeron amén. Dios no le dijo a que tuviera sexo. Esto está hablando un incrédulo, un blasfemo. Y la causa por la cual lo estoy sacando en cinta, porque nomás me puse a leer, y en cada página usted puede ver donde le marco note, es un error en donde le encuentro. Nomás en la simiente de la serpiente le encontré como 30 errores ya. Y él ha tomado la libertad de atacar públicamente el mensaje del profeta, diciendo que estamos en adopción y se acopla a ello. He pensado insertar esto aquí. Él dice que Dios le dijo al hombre
en Génesis 1:28 que tuviera sexo con su mujer. Entonces, él dice esto. Y para comprobar eso, para comprobar que Dios le dijo a Adán que tuviera sexo con su mujer, él leyó Hebreos 13:4. Vamos a leer Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. ¿Están listos, hermanos? Dice así la Escritura. Honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y dice él, ¿se fija usted que Dios en Hebreos 13:4 está aprobando el sexo? Dice, de manera que Dios no puede aprobar algo acá y desaprobar algo en el jardín del Edén. Porque ustedes, dicen los branamitas, dicen que fue sexo lo que se cometió en el jardín, que por eso fueron echados fuera. ¿Cómo puede echar Dios al hombre del jardín si tuvo sexo con su mujer, cuando Dios le dijo, ten sexo con tu mujer? En Génesis 1:28. ¿Verdad que se oye muy bonito, verdad? Y posible bien que a muchos de ustedes los enredan allí. Pero fíjese usted, aparentemente el hombre pone una base, pero la misma base que él pone lo destruye. Porque vamos a regresar entonces a Génesis capítulo 1. Verso 27. Dice así: y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Entonces, este es el hombre espiritual, el cual Dios crió. En ninguna manera es el hombre carnal, es el hombre espiritual. Vamos a leer Génesis 2:4 al 7. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ya había Dios criado al hombre a su imagen, y aún sin embargo todavía no había hombre que labrase la tierra. Dice el verso 6: mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Tomó Dios polvo de la tierra, y ahí con ese polvo de la tierra formó lo que se nombra el cuerpo exterior, el cual nombramos el cuerpo de carne, en el cual habitamos. Y entonces sopló en él soplo de vida, alentó, y fue el hombre en alma viviente. Aquí es cuando Dios formó al hombre
Y cuando lo formó del polvo de la tierra. ¿Verdad que está muy claro, no? Muy bien. Vamos a ver entonces Génesis 2, 20 al 23. Dice así: y puso Adán nombres a toda bestia y aves de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Vio? Y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, le voy a preguntar yo a usted, y quiero que me siga, ¿vio? Aparentemente, que parece que muchas veces enseñamos una cosa y la gente no se fija en lo que está uno hablando. Mire, ¿de qué formó Dios al hombre? ¿Cómo? De la tierra, ¿verdad? Muy bien. Tierra. ¿Usted cree que Dios es tierra? Fíjese, ¿verdad que no es tierra? Ahora fíjese, ¿de qué hizo a la mujer? A ver, de una costilla. Así es. De una costilla. ¿Y la costilla era de quién? De Adán. De lo que fue formado de tierra. ¿Y qué es lo que dice Adán? Esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. De modo que cuando llega aquí ya a la tierra, ya le nombra carne. Ahora fíjese. Entonces, si así es, podemos entender lo que sigue. Génesis 3:17. Dice así, Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo serás tornado. ¿Vio? Si este hombre, Joseph Gutiérrez, entonces, él quiere aprobar lo que él enseña ahí, él tiene que decir que el hombre solamente es polvo. Porque está diciendo en la Biblia que Dios le dijo al hombre: polvo eres, y al polvo serás tornado. De manera que el hombre carnal tiene que regresar al polvo de la tierra, porque del polvo fue tomado. No es este hombre carnal o el hombre de polvo el cual Dios crió a su imagen. Leímos en Romanos 8:29 cómo es que Dios, el intento de él es que seamos hechos a la imagen de su Hijo.
¿Vio? Se está refiriendo al hombre interior, que sea hecho, formado a la imagen de su Hijo, sea un hombre espiritual. Pero el hombre carnal fue formado del polvo de la tierra. Y lo que usted ve, o lo que yo veo enfrente de mí, es puro polvo. Un montón de polvo. Pero lo que está dentro de usted es lo que vale. El profeta dice, este cuerpo de polvo lo cuidamos tanto, le ponemos un traje de $100, por ejemplo. Lo peinamos y lo perfumamos, le damos de comer. Y no vale más que 87 centavos cuando se muere. O aún antes de morir lo pesan y no vale más que 87 centavos. Pero el hombre interior, lo que está dentro, vale más que todo el oro del mundo. Ese es el que es criado conforme a la imagen de Dios. Vamos a leer Salmos 51. Salmo 51, 5. Fijémonos. ¿Ya están listos? Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora fíjese, ¿cómo hemos sido formados? Bueno, usted ya no se le olvida esto. ¿Usted cree que se le olvida eso lo que escribí aquí? Ahora fíjese, ¿usted cree que este hombre, Adán, fue formado en maldad? ¿Cuál le pregunto? Una pregunta. Luego se ponen pensativos. Y aquí dice que en maldad he sido formado. Ese bebé, ¿de quién es el bebé ese? De Samuel. Ese bebé hace unos días que nació, pero se fue formando en el vientre de su madre. Y mientras se estaba formando en maldad. Se estaba formando en maldad, es lo que dice la Biblia. Pero Adán, él no fue formado en maldad. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Cuando usted fue concebido en pecado. Es lo que la Biblia dice. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Muy bien. Vamos a ver entonces Génesis 1, 11, 12. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Está hablando que cada simiente tiene que reproducirse según su clase o según su género. Se siembra una simiente de un árbol de manzana,
y cuando ese árbol nace o crece, sale, crece, luego da fruto, ¿qué es lo que va a dar? Manzana, ¿verdad? Si es de toronja, va a dar toronja. Si la simiente es de trigo, ¿qué va a dar? Trigo. Y si es una simiente de sexo, ¿qué va a dar? Sexo. Ahora, el cuerpo suyo es una simiente que fue sembrada. Y siendo sembrada esa simiente, tiene que dar según su género. Y salió una simiente que trajo un cuerpo de carne formado en maldad, concebido en pecado, a través del deseo sexual, y lo que produjo fue sexo. Ahora fíjese, déjelo usted ahí un momento, vamos a Job 14. Dice así, Job 14, verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Todo hombre, nosotros hemos nacido de mujer, y al ser nacido de mujer, somos cortos de días y hartos de sinsabores. Usted se harta, se llena. Usted, hay gente que dice, dice, ni para qué vivir, dice. La cosa está tremenda. Tantos sinsabores. Es que usted fue formado en maldad, en pecado fue concebido, nace a través de un deseo sexual, nace de una mujer, y entonces es corto de días y es harto de sinsabores. Esa es la causa por la cual usted desea la adopción. ¿Vio? Cuando la Biblia habla de la adopción, lo que es la adopción, dice el profeta, es la redención del cuerpo. Usted tiene una ansia sin saber por qué, pero es que el cuerpo que usted carga con usted fue formado en maldad. No importa qué tan genuino sea usted como cristiano, usted carga en sí un cuerpo formado en maldad, concebido en pecado. Y ese cuerpo es corto de días y es harto de sinsabores. Pero el hombre espiritual, que fue creado conforme a la imagen de Dios, fue creado para que fuese eterno, no para que muriera, más para que fuese eterno, porque Dios es eterno. Pero a través del cuerpo que Dios formó del polvo de la tierra, es como vino el pecado, vino el adulterio, y entonces todo hombre que ha nacido desde entonces ha sido formado en pecado y concebido, o más formado en maldad y concebido en pecado. Vamos a leer Santiago 1. Santiago capítulo 1, verso 13. Está después de Hebreos. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. ¿Se fija usted? De manera que si el hombre creado a la imagen de Dios no podía ser tentado, no había manera que fuese tentado porque era creado a la imagen de Dios.
Pero cuando ya fue formado del polvo de la tierra, todo estaba perfecto. ¿Vio? Pero cuando entonces lo durmió y sacó una costilla y manufacturó algo de lo que había formado, entonces por medio de esa manufactura vino la oportunidad para que Satanás hablase con la mujer y la engañase, tuvieran relaciones sexuales. Entonces la mujer vino con el marido y lo consiguió que él tuviera relación sexual con ella. Y cuando eso aconteció, vino la caída y vino la muerte, y desde entonces todo hombre que ha venido a esta tierra ha sido formado en maldad y concebido en pecado. ¿Vio? Usted puede tocar al hombre, o el hombre puede ser tocado porque es formado del polvo de la tierra, mas el hombre espiritual, él no puede ser tentado. Es el hombre, el cuerpo de carne por el cual viene la tentación. Fíjese. Otra vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Vio, cada uno de nosotros es atraído, es una atracción, es llevado a través de nuestra mente, de nuestra concupiscencia, de nuestro deseo, y cebado. Verso 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Ahora, yo sé que la gente dice, está loco el hermano, pero la Biblia nos va a relatar punto por punto. Está hablando aquí la Biblia que de la concupiscencia la persona es atraído. Y luego dice, después que ha concebido, la segunda cosa, pare o da luz, y lo que da luz a pecado. Usted ve un bebé pequeñito, la sangre lo cubre, pero lo que nace en sí es un cuerpo de pecado. Y tan bonito que se ve, con razón decía el profeta que cuando el pueblo de Israel fue, invadió el campo de los paganos, y luego que el Señor le dijo, maten aún a los niños, porque va a crecer y va a hacer esto, ¿verdad? Y cuando no lo hicieron, Dios castigó esa contradicción de su palabra, porque lo que estaba ahí era un cuerpo de pecado. Alguien dice, pues está algo raro. ¿Cómo puede Dios permitir eso cuando Él sanciona o aprueba el matrimonio? El matrimonio fue aprobado y que viniera la procreación por sexo después de la caída. Pero antes de la caída no era esto. De manera, lo voy a bajar más para que me entiendan, ¿no? Me voy a ir un poco para que no me entiendan los niños. Cuando el varón y la mujer aún matrimonial
está pensando en comida. Come plátanos, chícharos, tomate, repollo y cuantas otras cosas. Pero de repente, a su concupiscencia es atraído, recordando que tiene ahí una persona que es su compañero o compañera del sexo opuesto. Es atraído, y entonces, al ser atraído, es concebido el deseo que él tiene, y al ser concebido lo que viene es que viene una célula de sangre que hace contacto con el óvalo que vino de la mujer y nace una criatura, lo que es pecado, a través de un deseo sexual. Ya me voy a ver yo que Dios, teniendo un deseo sexual para cohabitar con una hembra. Clarito se puede ver que esto no puede venir de parte de Dios. Dios lo aprobó porque la ley de Dios era que cada simiente reproduciera según su género. Y cuando la simiente de sexo fue depositada en la mujer, Dios tenía que darle agua y sol a esa simiente para que reproduciera y se ha multiplicado hasta que el mundo está lleno de pecado. Cuerpos concebidos en maldad. Dios no tienta. Dios no puede tentar. El hombre es atraído. Y si acaso es atraído en la manera incorrecta, tendrá que responder por adulterio. Pero si acaso es atraído en matrimonio, Dios no lo pone como un adúltero, pero aflicción de carne. Es lo que tiene. Vienen los niños y tiene que trabajar para sostenerlos, y crecen y es una batalla, un problema, criarlos, darle de comer, corregirlos y guiarlos a causa de una atracción que tuvo. Y como hombre, dijo el profeta, dijo, cualquier hombre de sangre roja, que sea hombre, va a sentir algo cuando se junte con una mujer. Aunque él me diga que no, diga, yo soy muy santo, yo me puedo sentar con una mujer ahí a un lado y codearme con ella y no sentir nada porque soy santo. No, si tiene un cuerpo de pecado, ¿cómo va a ser santo en eso? Porque así nació. Y si es atraído de la manera incorrecta, entonces es concebido y lo que nace el pecado. Pare el pecado, dice la Biblia. Da luz. ¿Y qué es lo que engendra? Ahí dice. A ver, ayúdenme en el verso 15, por favor. Yo quiero que lo agarren. Yo no quiero predicar para que usted diga que es una cosa tremenda. Yo quiero que usted pueda verlo en la Escritura. ¿Qué es lo que engendra? ¿Usted cree que la muerte viene de parte de Dios? Entonces ya. Y la Biblia y el profeta dicen que todo hombre que nace, dice, él va a morir. Todo hombre que nace, todo hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sabores. Usted va a morir, yo voy a morir, cualquiera de nosotros vamos a morir. Si duramos aquí el tiempo necesario, tarde o temprano vamos a morir, porque lo que se engendró fue muerte. Vamos a ver entonces, a ver si podemos entender Romanos 7. Romanos capítulo 7. Verso 22. Porque aquí está hablando de dos hombres. Yo en la Escritura, es la causa por la cual la gente se tuerce, porque
mezcla a los hombres. Si le buscas a que se pueda quedar la ventana abierta, entra un airecito muy suave y ayuda a la gente. Por favor. 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjese, este es el hombre interior. Este no es el hombre carnal que fue formado del polvo. Este no es el Oscar que miramos ahí sentado, sino el que está dentro de ese cuerpo. Este es el hombre interior. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se fija? Otra vez lo vuelvo a leer. Fíjese qué tremendo habla. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es la ley del pecado la cual tiene este cuerpo porque engendró muerte, concibió y luego dio a luz pecado. Y el pecado tiene una ley. Y la ley que debe de gobernar al cuerpo de carne es la ley del pecado. Fíjese. Y lo dice Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Está buscando la liberación, ¿verdad? Dice Pablo, el gran apóstol, el insigne, el mensajero a la edad de Éfeso. Está él diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Usted piensa que puede haber alguien quien lo liberte? Me voy a detener un momento a ver. ¿Usted piensa que puede haber alguien que lo liberte? Tiene que haber alguien que lo liberte. ¿Se fija usted cómo dije esta mañana que miraba yo que simiente de la serpiente se unía con la adopción? Y que aparentemente cuando hablara de eso parece que me salía el tema. Estoy en adopción. Dice el verso que leímos esta mañana: hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Y también leímos que dice la Biblia y el profeta que toda la creación, todas las criaturas están gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser libertados. ¿Pero libertados de qué? Ahora, usted me dice, hermano Borunda, que usted es un esclavo conforme al hombre espiritual. ¿Qué no fuimos libertados ya? Ya hemos sido liberados, hemos sido libertados. ¡Somos libres! ¿Sabía usted que el peor enemigo de usted, hermano José, es el pastor? ¿Quién? Usted mismo. El peor enemigo del hermano Juan Estrella es el mismo. Pero hay ocasiones que nos ponemos a ver y mi hermano, y que mi hermana, y que para acá, es usted mismo su peor enemigo. Porque ahí está un cuerpo de pecado y tiene que ser regido por la ley del pecado. Dice Pablo: miserable hombre de mí. ¿De cuál hombre? Lo voy a borrar aquí ya, Vamos a verlo. Porque me he fijado, hermano, perdóneme que lo diga así, que a través de los años, tengo 7 años predicando. Y si de ese % de gente que me ha oído, si
una parte de eso me ha oído, es mucho. Fíjense. No han puesto atención, por eso se han ido tras de tantos errores. ¿Vio? Cuando yo le doy estas escrituras es para que usted las anote y se vaya a su casa y ahí lea y escudriñe y busque hasta que baje la revelación. Porque tan seguro como le estoy diciendo ahorita, al mes le pregunto una pregunta sobre esto y no sabe lo que dije. Bueno, fíjese, se lo anoto aquí para que usted lo anote y luego usted anote la escritura y se vaya a la casa. A ver cuántos hombres. Con razón hay personas que dicen dual personality. Los psicólogos dicen que tiene una personalidad doble. ¿Vio? Y hay una causa por qué. Yo estoy viendo aquí a Candelario. ¿Cuántos hombres hay ahí? ¿Cuántos? Hay 2 Candelarios ahí. Hay 2. Y van a ver por qué es que batallan tanto. A ver, vamos a leer otra vez la escritura. Verso 22. Porque según el hombre interior. Hombre interior. Ese es tu nombre. Hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Y luego el 24 dice, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque cuando concibió pecado, y lo que es lo que engendra, muerte. ¿Verdad? Entonces dice, otro cuerpo. Y dice, miserable hombre. Este cuerpo es miserable hombre. Ese cuerpo está tan tremendo que el hermano, por ejemplo, Joel, él come hoy a mediodía y cena por la tarde. Y mañana no se queda contento, mañana le pide más. Y si tiene que ir a trabajar, porque el cuerpo ese le pide de comer. Y la comida espiritual es por la palabra, es gratis. Comprar, comer, sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿vio? La comida espiritual no le cuesta nada, hermana. Ni a usted, hermano. Pero hay un cuerpo, el cual usted dice, miserable de mí. En la mañana dice, ay, qué miserable de mí, me tengo que ir a trabajar. Y tiene que trabajar. Tiene que buscar el pan de cada día. Tiene que alimentar su cuerpo. Su cuerpo, ese de carne, es el que lo lleva a todos los fracasos, a todas las derrotas, a todas las disoluciones. Y la causa es porque es una simiente incorrecta. No es la manera correcta. ¿Usted cree que Dios va a poner en el mundo pecado? No. Fue sembrado a través de un acto ilegal. Y lo que trajo fue muerte. Romanos 6:6. Y recuerden lo que he leído, como por ejemplo Santiago 1:13 al 15. Dice así, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. ¿Verdad que está hablando clarito? Que cuando da luz, ¿qué es lo que pare? Pecado. Porque mire, y aún la naturaleza que trae ese cuerpo es contraria a Dios. O el espíritu que trae ese cuerpo es contrario a Dios. Porque es un cuerpo del pecado. Pero cuando usted viene a Cristo y se va hasta la cruz, y cuando llega a la cruz, ahí dice, aquí gastes.
hombrecito. Aquí llegaste, Oscar. Y se pone la cruz. Dice, ahí te vas a quedar, cuerpo. Ahí te vas a quedar crucificado hasta que ese cuerpo sea deshecho. A fin de que no sirvamos más al pecado. Para que entonces sea el hombre interior el que tome gobierno. Y toma gobierno el hombre interior del cuerpo. Y luego dice, no more pues ya más el pecado en vuestros miembros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 8. Adopción. Este es el sexto mensaje. Dice así. Voy a leer el verso 22. O más bien, 21, hermanos. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción, ¿en la qué? En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces viene una libertad gloriosa en los hijos de Dios. Ahora colóquelo con 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Vio? Ese está hablando Pablo. Y dice la escritura que cuando Juan vio que no había ninguno digno, empezó a llorar. Porque lo que la gente ha buscado, Pablo buscó esto, los apóstoles buscaron esto, ser libertados del cuerpo de esta muerte. Es lo que todo cristiano ha deseado y se ha preguntado, ¿quién me libertará? Oh, Jesucristo vino y nos redimió. Pero tiene que haber un instrumento que Dios use para que seamos libertados de este cuerpo de pecado. Y las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre, de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Se va a dar a luz otro cuerpo. Vio cuando nuestros padres fueron atraídos a través de un deseo. Ese deseo fue concebido. Y cuando fue concebido, dio a luz un cuerpo de pecado. Y ese cuerpo engendra muerte. Pero antes que diera luz, hubo dolores de parto. Y así como hubo alegría cuando nació el bebé, un día hay tristeza y hay lloro porque va a morir, porque lo que engendra o la herencia que tiene ese cuerpo es muerte. Pero se está hablando en la liberación, que viene un día y que aún toda la creación está gimiendo a una y a una están de parto hasta ahora. Desean dar a luz. Verso 23. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, no fuera, dentro, el hombre interior, dentro, está gimiendo, esperando la adopción, dice, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Recibir un cuerpo, como dijo el Señor cuando le preguntaron, a ver, qué tan sabio eres. En la resurrección de todos aquellos hombres que tomaron a aquella mujer, que eran hermanos, ¿a cuál de ellos va a ser el esposo de ella?
Todavía estaban esperando, pensando que allá iban a seguir con el mismo cuerpo de pecado, el cual nació a través del deseo sexual. Y le dice el Señor: erráis porque ignoráis las Escrituras. Más allá no va a haber el deseo sexual, no va a haber estas cosas. Este cuerpo no trae el que viene aquí en Romanos 8:23. No trae deseo sexual, sino es a través de la palabra hablada. Eso es lo que está esperando la adopción, es a saber, la redención, para que este cuerpo sea deshecho totalmente, sea quitado, sea anulado, sea puesto a un lado, este cuerpo de pecado, y nos vistamos esto mortal de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Entonces vendrá la victoria, hermanos, pero mientras estamos aquí, tenemos que sujetar a este cuerpo de pecado al cuerpo interior que se deleita en las cosas de Dios. Oremos a Dios. Inclinen su rostro, por favor. Padre divino, te damos gracias por tu palabra, por cada cosita, Señor, que traes a nuestra memoria. Esperamos que tú siempre estés a nuestro lado. Nos des aquellas cositas que necesitamos para que podamos llegar al lugar que tú nos quieres, Señor. Que nuestros ojos de entendimiento resplandezcan, que nuestro hombre interior se deleite. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de la ley del cuerpo de pecado? Mas gracias que has prometido que no falta mucho tiempo cuando viene la liberación total, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Señor, deseamos ser obedientes a ti, para que tú, Señor, puedas decirnos en aquel día: este es mi Hijo amado. Vestirle de ropa inmortal, para que así podamos ser semejantes a ti. En tu aparición, Señor, seamos semejantes a ti, y luego sea consumado tu venida. Y podamos, Señor, pasar las barreras del tiempo por el gran portal de la eternidad. Y allí podamos verte con brazos extendidos, que nos dice: venid a la cena de la boda del Cordero. Mi amada mía, comprada por mi sangre. Señor, anhelamos esa visitación, ese día. Te rogamos que nos ayudes a llegar allí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen. There is a river that flows from deep within. Amen. There's a river that flows from deep within. There is the fountain that frees my soul from sin. Come to this water. There is the best of blood. There is a river that never shall run
Ven a estas aguas, pues hay un manantial. Existe un río que nunca cesará. There is a river that flows from deep within. There is a fountain that frees my soul from sin. Come to these waters. There is a vast supply. There is a river. Amen. That never shall run dry. Existe un río que fluye de mi interior. Amen. Hay una fuente que mi alma ya limpió. Ven a estas aguas. Pues hay un manantial. Amen. Existe un río que nunca cesará. Amen. Yo no sé si podremos cantar este corito que dice I'll never be the same again. Oh no. Si no lo sabemos, lo aprendemos. I'll never be the same again, oh no. I'll never be the same again, oh no. Since my life was changed, I am not the same. I'll never be the same again. I'll never be the same again, oh no. I'll never be the same again, oh no. Since my life was changed, I am not the same. I'll never be the same again. I'll never be the same again, oh no. I'll never be the same again, oh no. Since my life was changed, I am not the same. I'll never be